Muy bien, amados hermanos, Dios les bendiga. Gracias al Señor que estamos en esta mañana en su presencia. Amén. Hoy quiero compartirles, hermanos, algo que nos va a ayudar mucho en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual, para crecimiento espiritual en todo sentido. Porque, hermanos, estamos en un mundo, vivimos en un mundo donde el bullicio que producen todas las voces a nuestro alrededor es tan fuerte que a menudo nos resulta difícil escuchar la voz de Dios. Venimos a la palabra de Dios, pero el ruido del mundo, el estruendo de nuestros propios pensamientos y la confusión de lo que piensan todos los demás, hermanos, ahogan la voz de Dios. No porque no tenga el poder, sino porque en nosotros o para nosotros hacemos oídos sordos, porque este ruido que hace el mundo, estamos más al pendiente de ese ruido y no logramos, hermanos, escuchar la voz de Dios que habla no a nuestros oídos. La voz de Dios no viene a nuestros oídos literalmente, sino que primeramente viene a nuestro corazón. Y cuando Dios habla a nuestro corazón, se abren nuestros oídos. Y oímos, hermanos, lo que se siente bien, y bendecimos, hermanos, diciendo lo que sabemos que viene de Dios. Ahora, con todo este ruido, porque usted, hermano, no me dejará mentir, y usted sabe y es testigo de todo lo que se mueve alrededor del mundo. Usted, si sigue las noticias, usted se da cuenta de todo lo que sucede alrededor del mundo. Es un ruido incesante en malas noticias, en violencia, en mala economía, guerras, Juegos Olímpicos. Todo lo que está pasando, hermanos, o sea, es un bullicio, es un ruido. Y a veces no escuchamos la voz de Dios porque estamos más al tanto también de nuestros propios pensamientos, de nuestras propias ideas, de lo que dice la familia inconversa, de lo que dicen los compañeros de la escuela, pero no estamos tan al tanto de lo que dice el Señor de Dios, lo que dice el Señor Dios cuando Él nos quiere hablar. Ahora, tenemos la oportunidad, hermanos, de que tanto los jueves como los sábados que se reúnen las mujeres, las damas, y los domingos, podemos oír la voz de Dios. Y si usted está más al pendiente de su celular, de su cabello, de otra cosa que no sea la palabra de Dios, difícilmente va a escuchar la voz de Dios. Y es algo que, hermanos, inmediatamente se ve reflejado en el comportamiento de nuestros hijos, de nosotros mismos, de la sociedad entera, porque no escuchan la voz de Dios. Ahora, ¿cómo cambiamos esto entonces? Porque vivimos en un mundo, trabajamos en el mundo, la escuela está en el mundo, la misma iglesia está en el mundo. Imposible no estar escuchando la voz del mundo. Pero ¿cómo lo cambiamos? ¿Cómo lo arreglamos? ¿Cómo nos preparamos para escuchar verdaderamente la voz de Dios? ¿Cómo podemos preparar nuestro corazón para recibir lo que Él tiene que decirnos? En el libro del Éxodo, hermanos, capítulo 19, donde ustedes me acompañaron en la lectura esta mañana, los israelitas, hermanos, se preparan para escuchar la voz de Dios en el monte Sinaí. Nosotros hoy podemos aprender realmente cómo escuchar la voz de Dios. Si a usted le interesa de verdad escuchar la voz de Dios, hermano, pues usted hoy se olvidará de lo que acontece en el mundo. Se olvidará de los planes que tiene para después de salir de este lugar. Y se va a concentrar en estos momentos única y exclusivamente en la voz de Dios, porque Dios le va a hablar hoy al corazón que esté dispuesto a oír. Amén. Y eso, hermanos, es algo personal. Si usted viene con sus hijos, con sus hijas, y ve que su hijo, su hija está distraído, hermana, no le esté dando codazos, no lo pellizque en el nombre de Cristo, que se lo merecen, ¿verdad? Pero tiene que entender que el hijo, la hija, tiene que aprender por sí mismo a buscar su relación con Dios. Tiene que, hermanos, a la hora de la predicación no se está platicando. A la hora de la predicación no se está
compartiendo cosas de planes que se van a hacer al rato, porque entonces no está escuchando la voz de Dios. Necesita concentrarse, hermano, en lo que realmente necesita escuchar en esta mañana. Esta pregunta, hermanos, ha sido hecha por muchísima gente a través de todos los tiempos, y a mí me la han hecho en una infinidad de ocasiones. ¿Cómo sé que la voz que escucho es de Dios? ¿Cómo sé o cómo puedo yo escuchar la voz de Dios? Bueno, hermanos, esto no es fácil. Requiere dedicación, requiere disciplina y sobre todo, hermanos, requiere tiempo de sacrificio. Y eso lo vamos a aprender hoy con el pueblo de Israel. Fíjense, hermanos, la Biblia nos dice en el Antiguo Testamento que Samuel escuchó la voz de Dios, pero no la reconoció hasta que fue instruido por Elí. Gedeón, hermanos, tuvo una revelación física de Dios y aún así dudaba de lo que había escuchado de parte de Dios. Y no lo escuchó una sola vez, sino 3 veces. Y fíjense, hermanos, nosotros cuando escuchamos la voz de Dios, ¿cómo sabemos que Él es quien habla? Primero que nada, hermanos, tenemos que decir algo porque ni Gedeón ni Samuel tenían. Y nosotros sí lo tenemos. Tenemos una Biblia y la tenemos completa. Samuel y Gedeón no la tenían. Nosotros, hermanos, se les ha enseñado, hermanos, en estas últimas reuniones a las mujeres la importancia de estudiar la Biblia. Y se les enseñó el día de ayer a las mujeres, estudiando la Biblia, cómo meditar en ella. Y si usted, hermanos, no aprende a estudiar la Biblia ni a meditar en ella, difícilmente va a escuchar la voz de Dios. Por eso es importante su presencia. Por eso es importante que rompa compromisos con el mundo y agende su cita con el Señor. Y eso es algo que usted tiene que entender, porque si no, es imposible escuchar la voz de Dios. Ahora, algo más nos dice la Biblia en Juan 10:27: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y este es un dato, hermanos, de verdad revelador, muchas veces de quién verdaderamente es una oveja de Cristo. Porque el que es de Dios, oye la voz de Dios. Amén. Y el que no es de Dios, no la quiere oír. He ahí un punto muy clave, hermanos. Para escuchar la voz de Dios, primeramente tenemos que pertenecer a Dios. Y eso es algo que no se puede refutar. Aquellos que escuchan la voz de Dios son aquellos que le pertenecen, aquellos que han sido salvos por su gracia a través de la fe en el Señor Jesús. Estas son las ovejas que oyen y reconocen su voz porque le conocen como su pastor. Amén. Si queremos reconocer la voz de Dios, primeramente debemos de pertenecer a Él. Ahora, ¿pertenecemos a Dios? Muy bien. Ahora, ¿cómo vamos a prepararnos para ahogar los ruidos del mundo? Para ahogar los ruidos que se escuchan siempre cuando Dios habla. ¿Cómo es posible, hermanos, poder concentrarnos cuando hay tanto ruido, cuando hay tanto ajetreo a nuestro alrededor? Y lo digo literalmente. Porque cuando estamos aquí sentados, hermanos, es inevitable que existan los ruidos. Que existan todo aquello que nos impide estar concentrados. Pero ¿sabe usted por qué es tan difícil concentrarse en el mensaje? Porque usted siempre está con sus oídos en el mundo y su corazón también. Porque, hermanos, si usted estuviera aquí enfrente donde estoy yo y se enfrentara a todo lo que yo escucho con el corazón, hermanos míos, déjenme y les digo que saldría de aquí corriendo, igual que todos los pastores. Porque, hermanos, estamos aquí y usted puede decir: ay, pues que usted es el pastor, usted tiene que estar concentrado en su palabra. Sí, hermano, y es correcto. ¿Por qué a veces yo no me desconcentro con los ruidos y con todo lo que pasa afuera? Porque yo estoy escuchando la voz de Dios con el corazón, no con los oídos. Y es lo que hizo el pueblo de Dios. Y vamos a aprender, hermanos, porque esto es importante. Hoy, hermanos, vamos a aprender 4 cosas. 4 maneras de prepararnos para escuchar a Dios. 4 maneras.
Y precisamente el pueblo de Israel, en esta historia, hermanos, de Éxodo capítulo 19, todo el capítulo habla de ello. Solo escogí estos versículos porque son los versículos clave de las 4 maneras en que el pueblo de judío, el pueblo de Israel, se preparó para escuchar la voz de Dios en el monte Sinaí. Y se lo digo así, hermanos, si usted quiere escuchar la voz de Dios, se tiene que preparar. No porque usted reciba esta enseñanza, quiere decir que ya está listo para escuchar la voz de Dios. No, tiene que obedecer las 4 maneras de preparación para oír la voz de Dios. Número 1, vamos al Éxodo capítulo 19. Vamos a ver de los versículos del 3 al 5 la primer manera en que el pueblo de Israel se preparó para poder escuchar la voz de Dios. Dice la Biblia: y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Versículo 4: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila y los he traído a mí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz, ahí está, hermanos, si dieres oído a mi voz. ¿A quién está escuchando usted ahorita, hermano? ¿De verdad está escuchando a Dios? ¿O está pensando en su compromiso de más rato? ¿O en el ruido de las sillas o de la nena? ¿En qué está pensando usted? Piense bien, hermano. Y guardaréis mi pacto, dice el Señor. Vosotros seréis mi especial tesoro. Eso sí nos agradaría, ¿verdad? Sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Aquí, hermanos, encontramos la primera manera de prepararnos para escuchar a Dios. Cuando Moisés subió al monte, Dios comenzó su conversación con él diciéndole que le dijera a su pueblo: ustedes han visto lo que he hecho a los egipcios y cómo los tomé con alas de águila y los he traído a mí. Versículo 4. Lo primero, hermanos, que nosotros podemos hacer imitando al pueblo de Dios, y como pueblo de Dios especial también, amén. ¿Cómo prepararnos para escuchar la voz de Dios? Es mirando hacia atrás. Porque es lo que les dice el Señor: mira hacia atrás. Les dice en el versículo 4: ustedes han visto tiempo pasado. Amén. Usted, mi amado hermano, antes de que usted pueda escuchar la voz de Dios, tiene que analizar la vida que tenía antes. Antes de Dios decirle al pueblo qué hacer, les recuerda lo que Él ya ha hecho. Si usted va a preparar su corazón para escuchar la voz de Dios, debe de estar consciente, amado hermano, de lo que Él ha hecho en su vida, cómo le ha salvado y cómo ha trabajado en su pasado y cómo ahora lo tiene usted aquí. Acuérdese, hermanos, cómo era su vida antes de Cristo, cuando usted pertenecía al mundo, cuando vivía y estaba muerto en delitos y pecados. Esa vida que yo estoy seguro que usted no quiere regresar. Amén. Que usted no quiere sufrir, que usted no quiere volver. Quiere Dios que recuerdes lo que hizo antes, cómo te rescató de esa vana manera de vivir, de eso que te hacía un ser despreciable, eso que te hacía, hermanos, un merecedor del infierno y con justo juicio de Dios. Todo eso que eras antes, hermano, que ahora en Cristo debes de aborrecer. Hoy, hermanos, Dios te dice: recuerda cómo yo te saqué, cómo yo obré para salvarte cuando eras esclavo del pecado. Y recuerda, hermanos, cómo su voz tronó desde el cielo para liberarte, cuando Él envió un mensajero con el Evangelio y lo llevó hasta tu lugar.
justo a tiempo, porque nadie lo puede negar, ¿verdad? Que Cristo vino a nuestra vida justo a tiempo. Ahora, no quiere decir que el día que llegó Cristo lo recibiste, ¿verdad? Porque ese día lo rechazaste, le cerraste la puerta en la nariz y rechazaste a toda persona que te vino a hablar del amor de Dios. Y después que sufriste las consecuencias, ahí esa persona tenía razón. Y hoy vienes y gracias a Dios que estás aquí, amén. Así que bien, hermanos, el Señor te está diciendo, ¿quieres oír mi voz? Acuérdate de lo que hice antes contigo. Quiero que te acuerdes, quiero que veas, para que sepas, hermano, que yo ya trabajé, yo ya obré. Tu corazón no estará listo para recibir la palabra de Dios si no recuerdas la misericordia que Dios ha tenido contigo. Vayan a ver lo que dice Efesios capítulo 2. Carta a los Efesios capítulo 2. Y vean cómo aquí el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Éfeso algo de que se tienen que acordar, y que lo mismo nos dice a nosotros. Efesios capítulo 2 versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais tiempo pasado muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo pasado, en los deseos de ¿qué? De nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es increíble, hermanos, que con qué facilidad se nos olvida cómo Dios nos rescató de una vida inmunda. ¿Cómo es posible, hermanos, que después de tantas misericordias recibidas a diario, hoy nos cueste tanto trabajo el puro hecho de congregarnos cuando suena la trompeta? Quiero decirle a usted, amado hermano, que todos los servicios que se organizan en la iglesia se toca la trompeta, y es trompeta de Dios, no es trompeta de hombres. Jueves, sábado, domingo o el día que se haga, hermanos, se toca la trompeta, y Dios espera que su pueblo se reúna al pie de la montaña, porque les tiene preparada palabra para ellos. Pero ¿lo hacemos de verdad? O porque hoy ya sé que soy salvo y que tengo una vida diferente y que se va componiendo mi vida, ya se me hace bien fácil olvidarme de lo que hice antes. No, hermano, y no, hermana. Usted, si quiere oír la voz de Dios, tiene que mirar hacia atrás. Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda carta de Pedro, capítulo 1. Vamos a ver, hermanos, ahora qué nos dice el apóstol Pedro. Dice Santiago primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 9. Segunda de Pedro 1:9. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo ¿qué hecho? Olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Y ese es un error muy grave, hermanos, que se comete. Hermano, no olvides la purificación de tus pecados. No olvides de dónde te sacó el Señor. No olvides cómo el Señor ha obrado desde el día 1 que recibiste a Cristo hasta ahorita. Cuántas misericordias ha tenido contigo. Y no es porque la merezcamos, ¿verdad? Es porque el Señor tiene misericordia. Pero si usted no se prepara, hermano, para oír la voz de Dios, y no sabe distinguirla, y no la escucha, hermano, mire hacia atrás. Y acuérdese, mire hacia atrás y mire al Dios que lo salvó. Porque Dios es el mismo ayer, el mismo hoy y el mismo mañana. Pero ahorita, hermano, usted debe mirar atrás. Ahorita, recuerde su vida pasada. Recuerde cómo vivía antes, cuando vivía en adulterio, cuando vivía en fornicación, cuando tal vez se drogaba, cuando se emborrachaba, cuando era un promiscuo, tal vez robaba.
Tantas cosas, hermanos, de lo que el Señor nos rescató, ya se nos olvidó. Y eso es un problema muy serio. Por eso el Señor Jesucristo dice: mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. ¿Ya se olvidaron sus pecados pasados perdonados con la preciosísima sangre de Cristo? No se le olvide, hermano. Si usted quiere escuchar a Dios, prepárese, escuche mirando hacia atrás, mire el pasado, vea cómo Dios lo rescató y glorifique a Dios por ello. Y ahora sepa usted que de esa vana manera de vivir, si usted está reciprocando lo que recibe en estos momentos, porque todavía no terminamos, estamos mirando hacia atrás. Vamos a ver, hermanos, en el punto número 2, regresemos a Éxodo. Espero que le haya puesto un separador. Vamos a ver el número 2, hermanos, versículo 6. Estamos en Éxodo 19, versículo 6. Vamos a ver la segunda manera cómo se preparó el pueblo de Dios para escuchar la voz de Dios. Dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Fíjense, hermanos, ahora ya miramos hacia atrás, ahora tenemos que mirar hacia otro lugar. Ahora tenemos que mirar hacia afuera. Vamos a mirar hacia afuera a un mundo que necesita su palabra. Dios, hermanos, salvó a su pueblo para mostrar su gloria. Él quería una obra maestra de su santidad. Y fíjense, Él dice: ustedes me van a hacer un pueblo, una nación de gente santa. Usted ya sabe, ¿verdad, hermano? Hermana, lo que significa la palabra santa. ¿Qué significa qué? Apartado de o apartado para qué. No está hablando de que una persona santa sea una persona con sus manitas aquí, ¿verdad? Que tenga una aureola y que sea muy buena onda, como dicen los jóvenes. No, hermanos, eso no es una persona santa. Una persona santa es una persona que se aparta de este mundo de porquería, rompe compromisos con el mundo y al escuchar la trompeta de Dios está aquí. Sea quien sea, se llame como se llame, se corta el compromiso y se atiende primero a su Dios. Así que primero tienes que mirar hacia afuera. Viste hacia atrás al Dios que te salvó. Muy bien, ahora mira hacia afuera. Hay gente allá afuera, hermano, que necesita tu palabra. Tu palabra que esté fundada en la palabra de Dios. Usted tiene personas que ama, ¿cierto? Hijos, hijas, hermanos, hermanas, padres, abuelos, incluso amigas, amigos. Todos ellos están condenados a ir al infierno si no reciben a Cristo. Así que ahora usted debe de mirar hacia afuera. Porque ahora, hermanos, si usted necesita oír la voz de Dios, primeramente necesita mirar hacia atrás, ahora necesita mirar hacia afuera y ver, hermanos, lo que dice el Señor. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa, gente apartada para Dios. Estas son las palabras, hermanos, que dirás al pueblo de Israel, dijo el Señor. Ahora, para Israel, hermanos, el término reino de sacerdotes no significa y no significaba que todos iban a ser sacerdotes en el sentido oficial, porque eso se le había solamente otorgado a la tribu de Leví. Acuérdense, significaba, hermanos, que toda la nación iba a ser apartada con el propósito mayor de revelar al mundo al único y verdadero Dios. La iglesia es exactamente lo mismo. Si usted pertenece a una iglesia, quiero que sepa, hermano, que Dios a usted lo ha apartado, lo ha separado de este mundo para que usted revele la gloria de Dios a todos los demás, a todos los que le rodean afuera, a todos, hermanos, aquellos que aún no conocen a Dios y que usted sabe de antemano por su vida miserable que necesitan la palabra de Dios en su vida. Usted lo sabe, usted lo conoce. Dios, hermanos, eligió a estas personas para la salvación con el fin de salvar a otros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Y a veces que decimos y creemos que los hermanos que van los sábados a evangelizar
Son los únicos que tienen obligación, no, hermano. Ellos van porque aceptaron el mandato de Cristo, porque aman a Cristo más que a sus propias vidas, porque amaron el sacrificar su tiempo, su comodidad, el confort que ofrece este mundo, porque conocen el mandato de Dios. Pero no solamente fue para ellos, es para todos. Para todos, hermanos, el mensaje es: vayan, lleven el Evangelio a toda criatura y hagan discípulos. Amén. Ese es el mensaje. Ahora, hermanos, la iglesia, cuando vamos a Hechos capítulo 1, versículo 8, dice el Señor Jesucristo: y me seréis, recibiréis poder, y me serán testigos. ¿En dónde? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Dando, hermanos, un enfoque de 4 enfoques donde debe de llevar, a dónde debe llegar nuestra palabra. Y muchas veces, hermanos, pues nos conformamos de llegar nada más a Jerusalén, ¿verdad? Que es nuestra propia casa, nuestra propia familia. Dice el Señor que si ya ves a tu familia, ya la dejes, ya búscale. Ahora pasa a Judea, pasa con los vecinos, con los compañeros de trabajo, pasa a la siguiente cuadra. ¿Ya lo hiciste? Muy bien. ¿Qué dice que ahora hagas? Que pases ¿a dónde? A Samaria. Rebasa el límite, cruza tu Jordán, ¿te acuerdas? Sigue y sigue más adelante. Ahora ve a otra ciudad, ve a otro estado, porque el enfoque es global, ¿verdad? Hasta lo último de la tierra. ¿Cómo lo vamos a lograr? Enviando misioneros. Es lo que vamos a tener la oportunidad, ¿verdad, hermanos? Así que podemos hacerlo. Dice la Biblia que tenemos que ser testigos del Señor. Tu corazón, hermano, hermana, no estará listo para recibir la palabra de Dios si no recuerdas la misericordia de Dios que ha tenido en el tiempo pasado. Pero tampoco, hermano, no vas a escuchar la voz de Dios si no te concentras y buscas las personas de afuera, porque la gente de afuera necesita escuchar la voz de Dios también. Mira hacia atrás, mira hacia afuera. Hermanos, el Señor nos ha escogido, como dice Filipenses capítulo 2, versículo 15, nos ha escogido para ser luminares de este mundo, para que resplandezcamos en medio de una generación maligna y perversa. Ahora, hermanos, debe de haber tanta diferencia entre un creyente y un discípulo como lo hay entre el cielo y el infierno. Así debe de ser la diferencia, se debe de notar. Ahora usted, amado hermano, amada hermana, cuando usted se reúne con su familia, se nota que es cristiano. Y dice la Biblia que quien habla por ello es el testimonio, ¿verdad? O porque ya está con su familia, acostumbrado a un comportamiento, se mezcla con ellos. Hermanos, Jesús, cuando estuvo caminando en este mundo, se sentó a comer con los pecadores y con los publicanos, ¿recuerdan? Pero nunca se apareció a uno de ellos. Resaltaba entre ellos, por eso llegaron los fariseos y le dijeron: tu maestro come con los pecadores. ¿A usted le han dicho eso, hermano? Cuando está en una reunión, en una comida secular del mundo, le han dicho: ¿y ese aleluya que hace aquí? ¿Le han dicho eso? ¿Se nota la diferencia? Y no solamente porque usted se pare a voces diciendo: yo soy cristiano, soy cristiano. No, hermanos, para empezar se nota por su simple manera de vestir. Así se identifica a un hombre y una mujer que dicen profesar piedad. Se distingue entre la multitud. ¿Por qué? Porque así lo dice el Señor. El Señor ha escogido gente santa, la ha apartado para que sea la luz y la sal de este mundo, no para que sea el caramelo, ¿verdad? Donde todo el mundo quiere caer bien a todos. No, hermanos, el Señor nos ha escogido ser la luz del mundo en medio de esta generación tan perversa que nos rodea. Y sí, jovencitos, estoy hablando de sus compañeros de la escuela. Son una generación perversa,
y ustedes lo pueden constatar. ¿Cómo es posible que señoritas de 13, 14 años, 15 años ya tengan novio en la secundaria? Y eso no es lo peor, con el permiso de los papás, que es lo peor, tantito peor. ¿Se distingue tu hijo o tu hija de la escuela de sus compañeros? Una pregunta, ¿verdad? Hay que mirar, porque todo empieza en casa, hermanos. Segunda Corintios capítulo 5, versículo 20, no solamente nos dice que tenemos que ser la luz del mundo, también somos embajadores en el nombre de Dios. Y un embajador es un representante. Imagínense el peso, hermanos, que tenemos. Nosotros somos representantes de Dios en este mundo, que es la escuela, su trabajo, su cuadra, su equipo de fútbol, sus compañeros de clase, su propia familia. Somos representantes de Dios. ¿Lo estamos haciendo cabalmente? Consideremos cómo estamos, hermanos, porque es tan importante escuchar la voz de Dios. Usted viene y se congrega y dice, ya escuché la predicación. Pero a ver, hermanos, ¿usted escuchó al pastor o escuchó la voz de Dios? Son dos cosas muy diferentes. Cuando usted, hermano, dice, bueno, pastor, pero pues es que usted está en el nombre de Dios y usted está escuchando, hablando la Biblia, pues usted es la voz de Dios, ¿no? Sí y no. ¿A qué me refiero con eso? Obviamente yo estoy hablando pura Biblia, amén. Es la voluntad de Dios. Mas sin embargo, hermano, si usted está más al pendiente de si me puse corbata, de si subí mucho la voz, de si estoy gritando mucho, si está el pastor enojado, si el pastor esto, si el pastor ya me vio a mí, porque hay quienes yo volteo a ver a todos, ¿verdad? Y ¿por qué me ve? ¿A quién usted está viendo? ¿A Dios o al pastor? Al pastor. No está escuchando a Dios. Y es tan fácil, hermano, que saliendo de este lugar se da uno cuenta tan fácil quién escucha a Dios y quién escucha al pastor. Porque inmediatamente se van diciendo, ay, el pastor ya estaba enojado. ¿Sabe qué le haría la hermana Viña? Y luego empiezan a lograr cosas, hermanos, porque solo vinieron a escuchar al pastor. Y cuando les habla Dios, hermano, es inmediatamente el cambio. Porque Dios les habló, no el pastor. Esa es una enorme diferencia que quiero que hoy consideren. Cada que te congregas, ¿a quién vienes a escuchar? ¿Al pastor o a Dios? Entonces, hermano, tiene que haber un cambio, ¿verdad? Por eso el pueblo estaba mirando hacia atrás y le dijo al Señor, mira hacia atrás lo que ya hice con ustedes, cómo los rescaté de Egipto. Ahora, mira hacia afuera, hay gente que todavía necesita tu palabra. Así que somos embajadores, somos representantes de Cristo en esta tierra. Y vamos a pasar al número 3, vamos al versículo 10 y 12. Regresemos a Éxodo, ¿vamos? Éxodo 19, vamos a ver lo que dice el versículo 10 y 12. Dice ahí la palabra de Dios. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo, y ve nuevamente la palabra, y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero. Qué cosa, ¿verdad, hermanos? Tercero, siempre mucha atención. Porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí, y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites, cualquiera que tocar el monte de seguro morirá. Aquí, hermanos, hay una instrucción muy precisa. Cuando le dice Dios a Moisés, santifícalos, ¿qué creen que le está diciendo? Sepáralos. Sepáralos. Ahora ya me captaron lo de las condiciones para el curso. Sepáralos. Solo a los que estén fieles y a los que laven sus ropas. ¿De quién son las instrucciones, hermanos? ¿Del pastor o de Dios? Entonces, cuando no escuche su nombre, pues no se sienta, ¿verdad, hermanos? Más bien considere por qué no fue llamado al curso. Son instrucciones de Dios. Ahora, vamos a seguir. Hermanos, Dios
es amoroso, ¿no? ¿Usted ha sentido el amor de Dios? Pero también, hermanos, sabemos que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Su santidad, hermanos, brilla más que cualquier otra cosa, hasta el punto de que nosotros quedemos completamente deshechos en su presencia. ¿Sabe usted por qué el tercer cielo está velado? ¿Sabe usted, hermano o hermana, por qué usted no puede ver el tercer cielo? Porque está velado. Porque en el tercer cielo está la presencia de Dios. Si se abriera, hermanos, fundiría todo lo que es el cosmos y la tierra con su sola presencia. Ese es el poder de nuestro Dios. Por eso cuando lleguemos allá tenemos que ser transformados. Si no, hermanos, no podríamos soportar la presencia de Dios. Por eso les dice el Señor: yo voy a descender, pero les vas a decir: guardaos, pon límites y que de aquí no pasen, porque si pasaren, ciertamente van a morir. Y por eso bajó en una nube espesa. ¿Para qué? Para que no pudiera llegar su majestuosa luz y matar a todo el pueblo. Solo lo pudo hacer Moisés, recuérdenlo, hermanos, recuérdenlo. Pero aquí, hermanos, dice el Señor: ve al pueblo y conságralos los domingos a las 11 de la mañana. ¿Eso dice? ¿Qué dice? Hoy y mañana. Entonces nada más el domingo y el lunes, pastor. No, hermanos, no. Es una continuidad de que el lunes vuelva a decir usted hoy y mañana. Es como cuando usted va a la tienda y se encuentra con el letrero: hoy no fío, mañana sí. Es lo mismo, ¿lo entendió? Es exactamente lo mismo, es así. Y perdonen por el ejemplo burdo, pero es algo de la vida cotidiana que hoy usted puede comprender. Y también les da otra instrucción: que laven sus vestidos. Y no lo habla de manera literal, lo habla, hermanos, de manera espiritual. Santifíquese en todo su ser y no se contamine con todo lo que a los lugares que usted frecuenta. Aunque usted tenga que ir a un lugar, manténgase intacto. No tiene por qué ensuciarse con las costumbres de los demás. Si bien es imposible dejar de convivir con gente impía, inconversa, hermanos, no se contamine con su vocabulario, con sus chismes, con sus mentiras, con sus incitaciones. Todo eso, hermanos, tiene que usted apartarse, porque el Señor le dijo a Moisés, tipo del pastor: santifíquelos y que laven sus ropas, si no, no pueden pasar. Así que, hermanos, para pasar al siguiente nivel hay que poner límites. Si una persona no cumple con requisitos de fidelidad y de santidad, hermano, ¿para qué le damos más cargas? ¿Para qué le damos más conocimiento? Si no puede con él. Si lo desprecia aparte, ¿verdad? Porque alguien que no va a esforzarse para poder adquirir este curso, pues simplemente lo está despreciando. Entonces no está escuchando la voz de Dios. Este punto número 3, hermanos, miramos hacia atrás, miramos hacia afuera. Ahora el Señor nos pide que miremos hacia adentro. Miremos hacia adentro y purifiquemos nuestro corazón, que eso tipifica, hermanos, lavar vuestras ropas. Todo esto, hermanos, nos dice el Señor. Dice el Señor que laven todo. No debe de haber rastro de contaminación. Cuando Dios llamó a Moisés frente a la zarza ardiente, lo primero que le dijo: quítate tu calzado, porque estás pisando tierra santa. ¿Y por qué creen que le dijo que se quitara el calzado? Porque Moisés venía de recorrer el mundo con toda la suciedad que traían sus zapatos. Y es una costumbre, hermanos, en Israel, allá en aquellos lugares donde la gente, hermanos, pues andaba en los montes, en las llanuras, desiertos, llegaban con sus pies sucios, y la persona que los recibía les ofrecía lavarle los pies. Es una manera, hermanos, de lavarnos los pies los unos a otros en la santidad. Lavarnos todo el cuerpo, hermanos, como le dijo Pedro al Señor cuando se opuso a que le lavara los pies, y cuando lo comprendió le dijo: no me laves solo los pies, Señor, lávame todo el cuerpo,
Porque Pedro entendió, hermanos, que sin santidad nadie puede ver al Señor. Amén. Nadie puede acercarse a una cierta distancia. Y es gracioso y a la vez triste que muchas personas platicando en mesas, en comidas, me dicen: yo cuando vea al Señor Jesucristo, cuando esté en el cielo, lo primero que le voy a preguntar es esto y es aquello. A ver, hermano, ¿está usted seguro para empezar que se va a poder acercar? ¿Cómo está su vida? ¿Cómo está su relación con el Señor Jesús? ¿Es obediente? ¿Se santifica? Tal vez lo veas de aquí a no sé cuántos kilómetros de distancia, ¿verdad? ¿Te puedes conformar con eso? Yo no, hermanos. Yo quiero ver la gloria de mi Salvador. No sé ustedes, pero yo quiero ver la gloria de mi Dios. Pero para eso tengo que mirar hacia adentro, ver cómo está mi corazón, ver cómo está mi pureza. Hermanos, Hebreos 10:31. Ay, pastor, usted exagera, Dios es amor, que no es posible que vaya a hacer esto, vaya a hacer lo otro. Es que a mí me hablan de un Dios de amor en la otra iglesia y usted habla de un Dios. Hermanos, es el mismo. Dios es amor, dice en la carta de Juan, capítulo 4, amén. Pero vean lo que dice Hebreos 10:31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y si usted lee el 25, entiende el contexto. ¿Por qué es horrenda cosa caer en manos del Dios vivo? ¿Qué no se supone que es un Dios de amor? ¿Qué no se supone que con brazo fuerte rescató a su pueblo de la servidumbre de Egipto? Y no es a través del sacrificio de Cristo que a mí me rescató también. ¿Qué no es un Dios de amor? Sí. Vean lo que dice el 25. No dejándonos de congregar, como algunos tienen por costumbre. Hermano, ver predicaciones en YouTube no es congregarse. Subir sus estados con postales cristianas no quiere decir que usted es un buen cristiano, una buena cristiana, o que está obedeciendo al Señor. ¿Eso de quién le sirve? ¿Eso quién lo ve? ¿Quién lo sabe? ¿A quién le sirve? ¿Cuántas almas ha salvado por ello? No sirve de nada, hermanos. No estoy diciendo que sea pecado, pero no sirve de nada. No desgaste ni cree usted que usted va a escuchar la voz de Dios si hace eso. Sigue diciendo, hermanos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, tanto más cuando veas que aquel día se acerca. Hermanos, el día está cercano. Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino que, hermanos, una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, vaya, vean lo que acabamos de ver, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irreversiblemente. Versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá aquel que pisoteare la sangre de Dios y la tuviere por inmunda, la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Vean, hermanos, cada que usted escoge el mundo en lugar de Dios, usted tiene por inmunda la sangre de Cristo. Y su horrenda cosa en caer en manos del Dios vivo. Después no pregunte por qué le va mal, por qué no le rinde el dinero, por qué siempre tiene problemas en casa con el marido, con la esposa, con los hijos. ¿Para qué me pregunta a mí? Aquí está. Escuche la voz de Dios y atienda, hermanos, su impuntualidad, atienda su inasistencia, atienda su desobediencia y su impiedad. Atiéndalas, hermano, porque si sigue esto en su vida no puede escuchar la voz de Dios. Y es algo que usted tiene que considerar, porque de otra manera, hermanos, no puede. Ahora, ¿cómo le hacemos, pastor? Pues es que ya me dio miedo. Vamos a ver qué nos dice Pablo. Segunda carta a los Corintios 7. ¿Qué tiene que usted hacer, hermano? ¿Cómo me preparo para mirar hacia adentro y purificarme? Otra vez con Santiago. Segunda a los Corintios, capítulo 7, versículo 1. Vean, hermanos, segunda a los Corintios 7, versículo 1. ¿Cómo me preparo, pastor? ¿Cómo me purifico? ¿Están allí? Dice, así que, amados,
puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Fíjense, no solamente de carne, también de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Si usted, hermano, quiere purificarse, mire hacia adentro. Mire cómo está su vida, cómo está su pureza. Vea su corazón. Antes de que usted quiera examinar su exterior, examine su interior. Porque lo exterior, ¿a quién le importa lo exterior? No digo que no sea importante, pero hermanos, si tu exterior es perfecto, cabal, santo, pero tu interior no, dice el Señor, son sepulcros blanqueados, que solamente limpian lo que hay afuera, pero no lo que está adentro. Y una persona que no limpia lo que está adentro, hermanos, no escucha la voz de Dios, solamente escucha al pastor, y ya saben lo que significa eso. Y como él solamente escuchan al pastor, su vida no se transforma, no hay cambio, no hay obediencia, no hay asistencia, no hay puntualidad, porque lo digo y lo digo y lo digo, y de todas maneras siguen persistiendo esos malos hábitos. Y no solamente los domingos, ¿verdad? Que se supone que el domingo pues, es el día que le pertenece a Dios. Hablo de los demás. Así que tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, porque el Señor es amor, por supuesto que es amor, pero vean lo que dijo el pueblo de Israel: el que traspasa este límite ciertamente morirá. No podemos, hermanos, acercarnos a Dios sin santidad, porque sin santidad nadie puede ver al Señor. Y eso es lo que tenemos que aprender. Hay que mirar hacia adentro, hermanos. Purifiquemos nuestro corazón para que recibamos la palabra. Usted está aquí oyéndome con los oídos, amén, y eso es bueno, y es ganancia, pero la voz de Dios se escucha en el corazón, porque donde obra Dios es en el corazón. Punto número 4, regresemos a Éxodo, vamos a ver el último punto, vamos a leer los versículos del 16 al 20. ¿Están allí? Dice: aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Vean, hermanos, cada pastor, de verdad esto quisiera que fuera una realidad en la iglesia. Anhelamos, oramos, trabajamos y hasta ayunamos, hermanos, para que usted se estremezca con la palabra de Dios. Ese es un sueño que tenemos todos los pastores y que rara vez se cumple. 17. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Quiero que no se quede, hermano, solamente con la lectura. Quiero que visualice que sea usted quien se encuentra frente al monte Sinaí, que vea usted cómo desciende la gloria de Dios a través de esta nube espesa y que está temblando. ¿Ha sentido usted un temblor? No es agradable, ¿verdad? Ahora, vea, hermanos, un temblor, a lo mucho de lo que hemos sufrido, dura entre 30, un minuto y medio, máximo 2 minutos. Imagínense, hermanos, cuántas horas ahí temblando el puro monte. Versículo 18. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Así tiene que ser. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y dice la Biblia que descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó a Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y fue cuando Moisés subió. Fíjense, hermanos, qué interesante. 2, 3 cosas aquí les voy a compartir. Primeramente dice que aconteció el tercer día. ¿Usted sabe lo que significa el tercer día en la Biblia? La resurrección de nuestro Salvador. Amén.
Cuando llegó la mañana, esperanza, la mañana gloriosa. Hubo truenos y relámpagos, y una densa nube sobre el monte y un sonido tan fuerte como trompeta. Truenos y relámpagos, hermanos, la voz de Dios. ¿Qué hizo temblar? No vino con amor, ¿verdad? Vino como lo que es. Dios grande, fuerte y temible. Amén. Hizo temblar a todo el pueblo. ¿Usted tiembla, hermano, cuando escucha la voz de Dios? Y no lo digo que porque tenga frío o alguna situación así. En el término espiritual. Porque la Biblia nos dice, hermanos, cuando Santiago hace confrontación y dice, los demonios tiemblan. Tú crees que Dios es uno, haces bien. Los demonios también y tiemblan. ¿Usted tiembla? ¿Tiembla ante la presencia y la voz de Dios? ¿O la desecha o la desprecia como cualquier serie que no le gusta de Netflix? Porque tiene cientos de series, ¿verdad? Y la está escogiendo. No, esta no me gusta. No, esta tampoco. ¿Usted así lo hace con la palabra de Dios? Esta predicación sí me gustó, pastor, pero la otra no. Es que la otra era pura obediencia, pura santidad. Y acá, pues es un Dios bueno, Dios de amor que me perdona. Escoge usted así, hermanos. Usted tiembla ante la presencia de Dios, ante su palabra. Porque si fuera cierto, cambiaría. Escucharía la voz de Dios. Ahora miramos hacia atrás, miramos hacia afuera, miramos hacia adentro. Punto número 4, hermanos, lo más importante. ¿Qué le dijo Dios a Moisés que hiciera? Subiera. Entonces, hermano, ahora nosotros miremos hacia arriba. Tenemos que mirar hacia arriba. Por eso dice que aconteció al tercer día. Todo el monte Sinaí humeaba, hermanos. Cuando usted está parado frente a un cerro, frente a una montaña, pues precisamente no le llama la atención el pie de la montaña, ¿verdad? Sino voltea siempre hacia arriba. ¿Por qué, hermanos? Porque el camino a la santidad siempre es cuesta arriba. Si alguien le dijo que era fácil, que era un camino derecho, que era un camino fácil, sin obstáculos, le mintió. Si iba a ir en carro hacia la santidad, le mintió 2 veces. Si iba a tener lujos y comodidades, le mintió 7 veces. No, hermanos, la santidad, la presencia de Dios es hacia arriba. Porque arriba es donde está el trono de Dios. Amén. La Biblia dice que la tierra es el estrado de sus pies. Y aún así es el lugar más alto y sublime que podemos estar. Pero podemos acceder. Y eso es lo importante y lo maravilloso de esta enseñanza. Porque ahora, hermanos, dice la Biblia que sobre este monte, hermanos, descendía fuego. Y sobre el humo subía como humo de un horno. Y todo el monte se estremecía con violencia. El sonido de la trompeta, es decir, el llamado, hermanos, a la santidad, a que vengan y se congreguen a la presencia de Dios, se tiene que sonar aún más fuerte. Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos, sino aún, dice, cuando ves que aquel día se acerca, tocar más fuerte la trompeta. Hermano, ¿usted toca la trompeta en su casa? Es decir, ¿está invitando a familiares a la iglesia? ¿Está invitando amigos? ¿Está invitando a más personas? Hay que mirar hacia arriba, ¿verdad? Porque es precisamente el punto. No se conforme, hermano, si ya trajo a 1, 2 personas, gloria a Dios. ¿Y a poco se va a conformar con eso? Yo con que mis hijos y mi esposo estén aquí ya no. No, hermano. Hay que traer a más personas. Vean, hermanos, precisamente esto es lo que dice el Señor Jesús. Dice el Salmo 77:16. Vamos a sorprendernos, hermanos, con estas cosas de lo que vieron el pueblo de Israel. Sorpréndase usted, hermano. Escuche la voz de Dios. Salmo 77, versículo 16. Dice la Biblia: te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron. Fíjense, hermanos, las aguas mismas, literales, temen a Dios. ¿Y usted? Los abismos también se estremecieron. Vean, hermanos,
Dice, tronaron los cielos y discurrieron tus rayos, la voz de tu trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron el mundo y se estremeció y tembló la tierra. Vean, hermanos, todo eso es literal. Ahora que ha estado lloviendo, cayendo trombas aquí, trombas allá, tormentas eléctricas. Cuando usted escucha esos relámpagos, esos truenos, que aunque sea usted muy macho, ¿verdad?, le guste andar con sus botas y su cinto de ranchero y diga, yo soy bien macho, yo mando en mi casa. Cuando truena el cielo, ¿cómo se pone? Es la voz de Dios, hermano. Es la voz de Dios. Imposible no temblar ante la voz de Dios. Esa es una realidad, hermanos. Hasta el más valiente de los valientes, hermanos, se achica ante un relámpago de esta magnitud. ¿O no le ha pasado, hermano? Y no me diga, ay, pastor, está viendo que está con las cucarachas, me da miedo. Ahí está, hermano, o sea que no estoy exagerando, ¿verdad? Job 36. Vean, hermanos, qué interesante. Job 36. Dios hablando con Job. Job 36, 33. El trueno, vean, hermanos, el trueno declara su indignación. 36, 33. El trueno declara su indignación y la tempestad proclama su ira contra la iniquidad. Ahora entiende por qué truena a veces así, hermanos. Cuando usted escucha ese relámpago que lo hace hacer chiquito, Dios está indignado. ¿Lo sabía? Y no está indignado porque andaba de malas, ¿verdad? Tiene razón de estar indignado. Y no con el mundo impío. O sea, ¿el mundo impío qué? Está indignado con su pueblo, hermano. Con los que dicen ser cristianos. Con los que no escuchan su voz. Ah, no quieres oír mi voz los domingos, dice el Señor. Pues ahí te va mi voz de trueno. Así habla el Señor, hermanos. Y eso, como relámpago, debe de sonar en tu corazón esta mañana. Así se debe de escuchar, hermano. ¿Tú puedes ahogar la voz de un trueno? ¿Tú puedes, hermano, gritar más fuerte que la voz de un trueno? Imposible. No se puede. Porque dice que abarca, hermanos, todo el cielo. Y proclama con ira su indignidad. ¿Usted ha visto de cerca caer un rayo, hermano? ¿Y cómo se siente? Simbra el suelo literal. Hasta las rocas, hermanos, se funden con el poder de un relámpago. Destruye todo lo que está a su paso, hermanos. Esa es la indignación de Dios. Así que, viendo esto, hermanos, cómo es imposible no mirar hacia arriba. Yo desde niño, hermanos, lo comparto, siempre he tenido una fijación por las estrellas. Siempre que salgo, hermanos, voy viendo el cielo. ¿Por qué? Porque sé que ella está en mi casa. Solo que yo no lo sabía. Así que en este mundo, hermanos, es banalidad, es trivialidad. No estoy diciendo que sea pecado y que usted no tenga una vida cómoda, no, hermano. Pero mire más hacia arriba que lo que este mundo le ofrece. Así que mire hacia arriba y oiga lo que el Señor le dice. ¿De dónde? De arriba. La voz de Dios viene de arriba. Cuando Jesucristo estaba siendo bautizado, ¿de dónde vino la voz? Del cielo. ¿Y qué le dijo? Oigan a mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Oír la voz de Dios. Estos versículos, hermanos, vemos a un Dios y su asombroso despliegue de poder. Trueno, humo, terremoto. Es aquí, hermanos, donde Dios habla. ¿Cómo está el mundo? ¿No está temblando? ¿No está en guerra? ¿No está en humo? ¿No está en trueno? Es aquí donde Dios habla, hermanos, donde Él responde a Moisés en el trueno. Es necesario, hermanos, mirar atrás.
Es necesario mirar hacia afuera, es necesario mirar hacia adentro, pero ahora, hermanos, estamos llamados a mirar hacia arriba con el asombro. Miremos hacia arriba, recibamos su palabra a través de la voz de Dios, de este libro que es como el trueno. Hermanos, Dios se revela en su majestad a los israelitas, y los israelitas experimentan su cercanía y su trascendencia al mismo tiempo. ¿Y qué era lo que pasaba? Temblaban, temían en gran manera. Y eso es algo, hermanos, que nosotros debemos experimentar. Cuando dice la Biblia humo, nube, tipifica la presencia de Dios. Terremoto causado por Dios debido a su ira. Es una advertencia, hermanos. Los terremotos abren partituras. Por eso cuando Cristo fue muerto en la cruz, ¿qué sucedió? Tembló. Abren partituras de juicio de Dios, hermanos. Romanos 5 nos dice que la tierra está gimiendo como mujeres de dolor de parto, porque la tierra misma está queriendo ser libertada de tanto pecado que hay, de tanta inmundicia, de tanta inmoralidad, que hoy, hermanos, nuestros jóvenes les están enseñando a que el pecado se normalice. Y no debe de ser así. Hoy, hermanos, nuestros jóvenes ven a una pareja del mismo sexo normal. Eso dice la Biblia. Y usted, papá, se lo vas a saber a sus hijos. Ustedes, muchachos, ven a una persona llena de tatuajes, qué buena onda. Normal, es normal. Y no lo digo por señalar a nadie, ¿sí? Sea maduro. Aparte estoy hablando de los jovencitos. ¿Lo ve normal? Ese muchacho siempre anda de negro tapando su cara y... normal. Es una moda urbana. ¿Qué tiene de malo? ¿Es normal? Por supuesto que no. Todo lo quieren normalizar. Niñas embarazadas a los 13, 15 años. ¿Normal? ¿Es normal? No es normal nada, hermanos. El pecado no es normal. Vemos, hermanos, lo que Dios hizo con su pueblo, porque mediante la revelación de Dios de sí mismo, Dios, hermanos, ahí se reveló a sí mismo en el monte Sinaí. Y en el monte Sinaí, ¿qué dio? Su voz, su palabra. ¿Usted escucha esta voz, hermano? ¿O usted está esperando escucharla, como por ahí le dicen algunos carismáticos? Dios habla así, y Dios le va a hablar, y Dios le va a traer. Cuando escuche la voz de Dios así, como el viento que sopla, le van a llover las bendiciones. Yo estoy escuchando que Dios habla como trueno, hermanos. Amén. Eso sí me pone a temblar. Eso sí me despierta de estar dormido como las vírgenes que se durmieron y cabecearon y no escucharon la voz del esposo. ¿Sabe usted, hermano, que si usted no escucha la voz de Dios, tampoco va a escuchar la trompeta? ¿Sabe usted que si no escucha usted la voz de Dios, no va a escuchar la voz cuando dice: ¡hey, aquí viene el esposo, prepararse! Es decir, la trompeta del rapto. ¿Sabe que no la va a escuchar? ¿Cómo usted pretende escuchar la voz de Dios, hermano? Perdón, ¿cómo usted pretende escuchar esas cosas que son promesas para la iglesia, si usted no es capaz de escuchar la voz de Dios en un domingo, en un sábado, en un jueves? Imposible. Imposible, hermanos. Parece que los tibios no van a escuchar la trompeta. Amén. Así que vean, hermanos, esto es importante. Hermanos, esta revelación de hoy, descubrimos que somos pequeños ante la luz de Dios. Amén. Débiles a la luz de su poder, finitos a la luz de su eternidad, pecadores a la luz de su santidad y inmerecedores de su grande misericordia. Y tenemos que ser dependientes, hermanos, de su soberanía. Todo lo que puedes apreciar en esta porción, hermanos, solamente es la intención de mostrarnos cómo es Dios. Debemos recibir la palabra de Dios mientras lo miramos con el asombro. Usted se asombra
cada que recibe la palabra de Dios. Usted se asombra, hermano, cada que usted canta un himno que le revela la presencia de Dios en ese himno. ¿O prefiere platicar mientras está cantando? Digo, esa es una falta de respeto, hermano. Si usted está platicando lo de los cantos, no está faltando el respeto a Dios. No está escuchando a Dios. Ahora, una pregunta para terminar, hermanos. ¿Anhela usted escuchar la voz de Dios? Anhelar es desear desde el corazón. ¿Quiere usted escuchar su voz? ¿Cuántas veces abre su Biblia? Decimos que queremos escuchar su voz, pero rara vez la abrimos, ¿verdad? Entonces usted no escucha la voz de Dios, porque Dios habla a través de este libro. Y si usted no la abre, más que los domingos cuando se congrega, y eso, algunos, ¿verdad? No está escuchando a Dios. Por eso su vida no cambia. Por eso no hay un cambio radical. Por eso usted no brinca, no sigue el siguiente nivel de crecimiento espiritual. Por eso usted no avanza. Por eso usted después de 10 años, 5 años, sigue estando en los pañales desde el principio. Por eso, hermanos, necesitamos mirar hacia atrás, mirar hacia afuera, mirar hacia adentro y mirar hacia arriba. ¿Dónde está su mirada, hermanos? ¿Dónde está la mirada en estos momentos? La Biblia dice que solamente se encuentra en la palabra de Dios. Toda palabra es inspirada por Dios. ¿Y es útil para qué? Enseñar, corregir, instruir y preparar a todo hombre para toda buena obra. Hermanos, este libro que usted tiene en sus manos, valórenlo. Es la voz de Dios. No lo tenga, hermano, ahí entre un montón de libros seculares que no ha leído, llenos de polvo y de telarañas. Este libro, hermanos, tiene que ocupar el lugar preponderante en su hogar. Cuando alguien le visita, ve que usted tiene una Biblia, ve que hay Biblia en su casa. Pregúntese, porque desde ahí se está dando el interés de vida a la voz de Dios. Ahí debe de estar. Todo mundo debe de saber que usted lee su Biblia, porque usted quiere escuchar la voz de Dios. Así que, hermanos, en este libro Dios promete vida eterna y madurez espiritual. Es un libro que nos muestra a Dios mismo, porque Dios está hablando a través de su palabra hoy, ayer y mañana. Asómbrese, hermano, y escuche. Solo tienes que abrir tu Biblia. Si no la abres, hermano, jamás vas a escuchar la voz de Dios. Solamente escuchas el ruido del mundo. Y es algo, hermanos, que no podemos permitir. Ahora usted entiende por qué Cristo, cuando hablaba a sus apóstoles, a todos los que los escuchaban a través de las parábolas, terminaba con la frase diciendo: el que tiene oídos, que oiga. ¿Y por qué Cristo nuevamente en las cartas a la iglesia menor termina todas sus advertencias diciendo: el que tenga oídos, que oiga? Así que, amado hermano, amada hermana, que usted vino hoy, que tomó la mejor decisión, vino porque se tocó la trompeta y vino ante la presencia de Dios. Usted, amado hermano, va a seguir escuchando la voz de Dios, porque le voy a preguntar: si Dios le ha hablado, deje su lugar y llegue a un compromiso con Dios. Lo he escuchado muchas veces, ¿verdad? Eso es, hermano, cuando alguien de verdad escucha la voz de Dios, deja su lugar, y en ese lugar deja su orgullo y su ego y se humilla delante de la presencia de Dios. Ese es el punto, porque es lo que hizo el pueblo de Israel. Nosotros, hermanos, debemos de imitar a Dios, pero debemos de imitar al pueblo de Dios en estos 4 aspectos: prepararnos para escuchar la voz de Dios, mirar hacia atrás,
hacia afuera, hacia adentro y hacia arriba. Y ahora, hermanos, miremos hacia abajo para hacer una oración. Cierren sus ojos, hermanos, cerremos nuestros ojos. Te alabamos, Señor.